Un terrible monstruo bajo una pacífica apariencia. Albert Fish, también conocido como el vampiro de Brooklyn, o el hombre gris, es recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Su mayor afición, descuartizar y comer niños. Fish nació en Washington el 19 de mayo de 1870 con el nombre de Hamilton, aunque poco después se lo cambió por Albert, como un hermano fallecido para evitar las burlas de los niños que le llamaban Amonex. Carlos Eduardo Robledo Puch, Buenos Aires, 22 de enero de 1952, es un asesino serial y sociópata argentino. Es considerado uno de los mayores sociópatas y criminales en su país. Apodado el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte por los diarios nacionales, se lo ha condenado por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, una violación, una tentativa de violación, un abuso deshonesto, 2 raptos y 2 hurtos. Se trata de la persona con más delitos graves imputados en el país. Uno está detenido desde 1972. Aileen Carol Wuornos, nacida bajo el nombre Aileen Carol Pittman, 29 de febrero de 1956, 9 de octubre de 2002, fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Todos ellos, afirmó, la violaron, o intentaron hacerlo, mientras trabajaba como prostituta. Fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida 10 años después de su arresto y juicio posterior. Anders Breivik, el último de una larga lista de jóvenes y sanguinarios asesinos. 27 de julio de 2011, 14:34. La matanza de Virginia Tech, Estados Unidos. Tuvo lugar el 16 de abril de 2007. De nuevo un francotirador sembró el terror matando a 32 personas antes de suicidarse. El autor de la masacre fue Cho Seung-hui, estudiante surcoreano de literatura inglesa, que mandó un vídeo a la cadena NBC en el que evidencia su odio hacia las autoridades universitarias y la sociedad estadounidense. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, nacido en 1840, en alguna parte del Bajío, México, y muere en noviembre de 1910, prisión de Lecumberri en la CD de México, también llamado Antonio Prida, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Este título le corresponde a Felipe Espinosa. Mató en la CD de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908. Su período de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o del Río Consulado, o el Degollador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero motivado por el odio y sedentario. Condesa Elizabeth Báthory de Erzsébet, Hungría. 7 de agosto de 1560, Castillo de Archtice, actual Trenin, Eslovaquia, 21 de agosto de 1614, aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Erzsébet tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con 630 muertes. Friedrich Fritz Heinrich Karl Armann, Hannover, 25 de octubre de 1879 al 15 de abril de 1925. Famoso psicópata alemán, ejecutado a causa del asesinato probado de 27 adolescentes alemanes, si bien se le atribuyen más de 100 víctimas. Gary Leon Ridgway es conocido como el asesino del Río Verde. Nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Se le encontró culpable de asesinar a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. Es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia criminal de los Estados Unidos.
Por desgracia, a lo largo de la historia ha habido muchos asesinos, pero como tú verán ninguno, ya que este tiene el triste récord de ser el mayor asesino de la historia, con más de 931 víctimas en su haber, entre los años 1790 y 1830. De origen indio, Beran asfixiaba a sus víctimas utilizando un pañuelo ceremonial, de color amarillo y blanco, y lo hacía de una forma tan violenta que los cuerpos relataban sobre la expresión de haber visto al mismo demonio que poseían sus rostros. En muchas ocasiones Beran no actuaba solo, sino que lo acompañaba una pandilla de 25 a 50 hombres, llamada la Tugee, un clan que muchos se les consideró como la primera mafia del mundo. Eran tan temidos por las fuerzas de seguridad británicas que en la actualidad Thug es sinónimo de delincuente. Luis Alfredo Garavito Cubillos, Génova, Quindío, Colombia, 25 de enero de 1957, conocido como la Bestia, el Monje, el Cura o el Loco, es probablemente el más grande asesino en serie de niños de la humanidad. Es el mayor de 7 hermanos y utilizó a manera de defensa propia el testimonio de que en su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue víctima de abuso sexual.